Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Leamos todos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Vasijas de barro hermosas. Quiero, hermanos, que a través de las enseñanzas que escuchamos estos días, hacer un breve repaso de todo, como llevando ese hilo hasta llegar a una vasija hermosa. Amén. Entonces, a manera de introducción, en la Biblia, las vasijas de barro son como una metáfora de la fragilidad del ser humano, pero también de la gloria de Dios. Es decir, Él es grande, fuerte, poderoso, soberano, y yo soy débil, con flaquezas, con defectos, y soy como la vasija de barro frágil que se rompe en cualquier momento. Sí, la vida se va, se rompe, como cuando se cae la vasija de barro y queda en pedazos. Y así es la vida del hombre. El hombre en un accidente, en una enfermedad culminante, digamos, ese infarto culminante, bueno, se va la vida. Entonces el apóstol Pablo utiliza esta imagen en el verso que ya leímos, que es 2 de Corintios 4:7, para ilustrarnos que aunque los creyentes son recipientes de barro frágil, es decir, que recibimos, porque ustedes ahí están recibiendo la palabra, recipientes frágiles, claro que sí, llevan en sí el poder que viene de Dios y no de nosotros. Si lo que nos hace estar en pie aquí es el poder de Dios. Él nos sostiene. Porque si fuera por nuestras propias fuerzas no estaríamos aquí. Pero Dios nos sostiene y nos tiene aquí. Así que esta imagen resalta que aunque somos imperfectos, vulnerables, como la vasija de barro, llevamos un tesoro invaluable, un tesoro de gran precio. Y podemos decir que llevamos en nuestro corazón la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 11, dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos, es decir, tu palabra, para no pecar contra ti. Entonces Dios ha depositado su palabra en estas vasijas de barro. Estamos recordando de los cántaros en las bodas de Caná de Galilea, ¿cierto? El hermano lo mencionó. Y esos cántaros tenían agua.
Y ahí hay un simbolismo de la palabra, porque la palabra es como agua, es el lavacro de la palabra. El agua, si usted la toma sin sed, es simple, pero tome usted agua con harta sed y verá que es dulcecita. Además, el milagro que Dios hace es convertir el agua en vino, la simpleza en algo dulce y agradable. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, hagamos ese repaso primero de todo el proceso. Primero, la arcilla, el tratamiento que se da para trabajar y hacer una vasija, que eso sería lo primero, el barro. Dos, la mano del alfarero trabajando en el molino para darle forma a la vasija. Tres, la vasija se quiebra y el alfarero la hace de nuevo como él quiere. No como yo quiera, es como él quiere. Porque el barro no puede discutir con el alfarero. Como él quiere. Y número 4, una vasija hermosa y útil para depositar el tesoro de gran precio. Amén. Entonces miremos rápidamente algunos versículos y cada parte vamos a mirar ese proceso. El barro en manos del alfarero. Jeremías 18:6, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces ahí está el barro en manos del alfarero. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de qué? Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ese es el proceso de la formación del hombre. Ahora, estaba mirando unos datos que se los voy a mostrar rápidamente, eso usted lo conoce y lo encuentra en internet. De que los elementos químicos que tiene la tierra, los tiene el hombre. Y eso para que entendamos que el hombre sí fue hecho de la tierra. Por eso la teoría de la evolución, sí, fue mandada a recoger. Porque cuando se dieron cuenta de eso, entonces el hombre sí fue tomado del polvo de la tierra. Entonces miremos algunos elementos químicos de la tierra, así a la carrerita. La tierra tiene hidrógeno, tiene carbono, tiene oxígeno, tiene nitrógeno, tiene fósforo, azufre, aluminio, hierro, ¿qué más? Cloro, yodo, sodio, calcio, potasio, mercurio, plata, oro, cobre, uranio, argón, zinc, helio, neón y plomo. Pues no sé si ahí estarán todos, eso lo encontré ahí. El cuerpo humano, miren que tiene los mismos elementos, mírenlos. Dice bioelementos primarios, que es el 96%, es decir, la mayoría que hay en el cuerpo. Tenemos oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo. Y los bioelementos secundarios, que son un 3.9%, es potasio, azufre, sodio, magnesio, cloro, hierro y yodo. Oligoelementos 0.1%, un poquito, ¿cierto?
Cobre, zinc, magnesio, cobalto, bueno, ya lo leyeron ustedes, selenio, flúor, silicio. Entonces vean ustedes que tienen los mismos elementos que tiene la tierra, químicamente. ¿Cómo vamos a decir que el hombre no fue hecho de la tierra? Amén. Ahora, pasemos al segundo proceso. Ese es lo primero. El segundo proceso de la vasija. El alfarero hace la vasija. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Nosotros qué? ¿Nosotros qué? Barro. Tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos la obra del alfarero. Yo soy el barro, tú eres el alfarero. A él la gloria. Aplaudan el nombre de Jesús. Y por eso Eclesiastés dice 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Tomado de la tierra, volvemos a la tierra. Y lo que Dios nos dio, su espíritu, alma, vuelve a Dios que lo dio. Amén. Pasemos ahora al tercer paso, digamos, de este proceso. Y tiene que ver con la vasija que se rompe, porque es de barro, es frágil. El tercero sería el que está acá. No lo colocamos aquí. Está dentro de este mismo punto, sí. Yo quise, hermano, ilustrarlo de esta manera. Jeremías 18:4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Una vasija que está llena de grietas. Es una vasija que se rompió. Se puede decir hecha pedazos, pero esta está ahí armadita, pero está en las grietas. Con un golpecito no queda sino pedazos, ¿cierto? Esa vasija que Dios hizo, la hizo a imagen y semejanza de Dios. No tiene que ver la imagen de Dios con el rostro, tiene que ver con la santidad con que Dios creó al hombre. Amén. Pero esa santidad o esa comunión con Dios y santidad fue rota por causa del pecado. La desobediencia rompió la vasija y el hombre cayó en la desgracia, en el pecado, quedó hecho pedazos. Pero el alfarero recoge los pedazos y hace una vasija nueva. Nueva. Que eso es realmente lo que ha hecho Dios con nosotros. Pero esas grietas, porque pueden haber grietas, lo escuchábamos anoche el predicador, hay grietas en la vida del creyente. Y esas grietas, llámelas como usted las quiera llamar. Problemas familiares, problemas en el trabajo, desobediencias, mentiras, engaño, falsedad, tantas cosas que suceden. Desánimo, ya no ora, ya no quiere venir al culto. Son grietas que están dañando la vasija. Y hay un ejemplo en el Antiguo Testamento del templo. Quiero que lo miremos. A ver qué dice aquí. Segundo libro de Reyes 12:7 dice, llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y le dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo?
Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestras familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. ¿Qué quiere Dios? Reparar las grietas. ¿Qué quiere Dios? Renovarlos. Y esas grietas las repara Dios y las deja perfectas como si no hubieran existido grietas. Amén. Así que si usted se coloca en las manos del maestro, del alfarero, del artesano, Dios va a corregir todas esas grietas. Llámese como se llame, Dios las puede corregir para que sea una vasija nueva, nueva. Amén. Ahora sí pasemos al punto 4, una nueva vasija. Una nueva vasija. Jeremías 18:4, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Una vasija mucho mejor. Vasijas nuevas. Amén. En 2 Corintios 5:17 dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nuevecito. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alaben el nombre de Jesús. Entonces somos vasijas nuevas. Amén. Alguien decía, doblemente le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos por creación y ahora le pertenecemos por redención. Allá nos hizo y el pecado nos dañó, pero ahora el Señor vino y nos hizo de nuevo. Nueva criatura es. Así que viva la vida nueva en Cristo, hermano. No viva la vida antigua. Deje la mentira, el odio, el engaño, la falsedad, todo el pecado. Deje todo adulterio. Deje todo eso. Usted es una nueva criatura, nueva vasija. Amén. Gloria a Dios. Y ahora sí entramos a lo que me corresponde en esta mañana, que son las vasijas hermosas, bien pulidas y decoradas por el artesano que se llama Jesucristo. Vasijas hermoseadas por el Señor Jesús. Y voy a mencionarles algunas cosas que embellecen esta vasija, porque recuerden el texto del comienzo. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Él hizo esta nueva vasija y la embelleció. ¿Cómo la embelleció? Dándonos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Ezequiel 36:27, y pondré, amén, dentro de vosotros mi espíritu. ¿Cuántos sienten el Espíritu de Dios ahí en esas vasijas frágiles de barro? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
Ahí está esa vasija embellecida con la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén. Creo, hermanos, que Dios está haciendo cosas grandes, maravillosas en medio nuestro. La Biblia habla de vasijas, y nos da un listado de las vasijas que se utilizaban en ese entonces: vasijas de honra, vasos de misericordia, vasos escogidos, vasos limpios, vasos quebrantados, vasos de honra, de deshonra o de usos viles, y vasos de ira. Ahora, nosotros nos colocamos dentro de ese listado como vasos de misericordia, vasos de honra, vasos escogidos, vasos limpios, y por qué no decir quebrantados en la presencia de Dios. Pero hay vasos de deshonra y hay vasos de ira. El texto bíblico, 2 Timoteo 2:20 al 22. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro o de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, en una casa grande hay de toda clase de vasijas. Vasijas especiales, escogidas para momentos especiales, y vasijas que son las que se usan normalmente, y otras vasijas que son para usos viles, para darle de comer al gato, al perro, aunque pues ahora los animales están humanizados y ya esos viven casi mejor que otros seres humanos, ¿cierto? Que otros seres humanos. Pero bueno, usos viles para darle de comer al cerdo. La vacerilla, dice el hermano Ricardo, usos viles. Hermanos, entonces en una casa grande hay de todo. Por eso en la iglesia uno mira de todo. Pero yo sí quisiera en esta mañana, como estamos en un programa de renovación, que si usted se da cuenta que hay algo, hay una grieta, o usted se da cuenta que su vasija se está rompiendo, si se da cuenta que ya no es el instrumento para la gloria de Dios, sino que es un instrumento ya para el mal, ya empieza usted hasta a decir palabras groseras, digamos, mal hablado, ya empieza a maldecir, ya empieza a hablar del hermano, habla del pastor y de todo el mundo. Entonces, mis hermanos, es el momento para que nos renovemos de ser una vasija vil a una vasija especial en la presencia del Señor. Hay que aclarar algo, hermanos. Cuando miramos, usted sabe que citamos mucho Jeremías 18, porque es donde habla del barro y el alfarero. La verdad es que Jeremías 18 es una profecía, y es una profecía que se dio para el pueblo de Israel, porque así lo dice la Biblia. Nosotros lo tomamos, como dije antes, como una metáfora o como una referencia para aplicarla a nosotros hoy, porque la verdad es que así como Israel es barro, nosotros, como ya lo miramos, también somos barro. Amén. Entonces,
Cuando usted mira ahí, Jeremías 18, 4 al 6, tiene que ver con el pueblo de Israel, pero hay un simbolismo de lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Lamentaciones 4:2, el profeta compara a los habitantes de Jerusalén con vasijas de barro quebradas, ilustrando su situación de desesperación y desolación. Entonces, tiene que ver con Israel, pero lo traemos acá porque también tiene que ver con nosotros en algunas connotaciones. La vasija de barro como un tesoro de gran precio, porque es lo que leímos en el texto. Tenemos un tesoro en vasija de barro. Ese tesoro de gran precio, podríamos decirlo, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, yo lo voy a decir acá, porque cada uno tendrá su forma de interpretarlo o sentirlo. Pero para mí, hermanos, el gran tesoro que Dios ha puesto en nosotros es su amor. Alguno dirá, hermano, la salvación sí, pero primero fue que Él nos amó. Otro dirá, el Espíritu Santo sí, pero primero porque Él nos amó. Su gracia sí, pero primero porque Él nos amó. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Él nos amó primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí hay vida eterna por el amor de Dios. Y Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alaben el nombre de Jesús. Entonces ahora entramos a mirar esa vasija hermoseada, porque Él puso un tesoro en nuestro corazón. En esa vasija de barro frágil, pero ahí colocó ese tesoro. Vasijas hermoseadas. Y podríamos decir, ahora sí mencionemos lo que va a hermosear la vasija. Podríamos decir la gracia salvadora. Efesios 2, 7 y 8. Podríamos decir el Evangelio. El Evangelio nos hermosea. Primera de Corintios 15, 1 y 2. El Espíritu Santo. Ezequiel 36, 27. Los dones del Espíritu Santo, eso nos hermosea, embellece estas vasijas. Amén. Entonces, mis hermanos, si leemos los versículos, porque como el tiempo corre, pero ustedes lo conocen seguramente, Efesios habla de la gracia. Por gracia sois salvos. Primera de Corintios 15 habla del Evangelio, el Evangelio que os he predicado. Y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Ahí está en ese tesoro, en ese barro, el tesoro del Evangelio, el tesoro de la gracia. El tesoro, el don precioso del Espíritu Santo. Hay que recibirlo, hermanos. Los que no lo hayan recibido,
preocúpense, oren, ayuden, vengan a los cultos, conságrense, recíbanlo, porque eso es para usted. Dios quiere embellecer esa vasija con el Espíritu Santo. Y los dones, mucho más, los dones, sería bueno que leamos por lo menos esos versículos, de todos ellos. Primera de Corintios 12, 4 al 11. Vamos a leerlos. Nos recuerda cómo Dios embellece estas vasijas con esos dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Uno. ¿Seguimos? Hasta el 11. ¿Ya lo cambió? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo Espíritu. Pero a cada uno Dios le dio su belleza, ¿cierto? Le dio su atractivo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación del Espíritu Santo no es para llenarnos de orgullo, de jactancia, de prepotencia, no. Es para provecho de los hermanos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Qué bonito ese don precioso. Gente sabia. A otro palabra de ciencia. Qué bonito, ¿verdad? Poder conocer y entender. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Verso 9. A otro fe. Gloria a Dios. El justo por la fe vivirá. Por fe andamos y no por vista. A otros dones de sanidades. Como hay diversas enfermedades, entonces hay dones de sanidades. Amén. Por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. Hemos visto milagros que Dios ha hecho en la iglesia. El evangelio del Caquetá empezó por un milagro que Dios hizo en una muchacha que se había muerto, estaba ya en la mesa, la estaban velando y por ahí pasó un hermano y una hermana y Dios tocó el corazón de ellos para que fuera y orara por esa muchacha y se levantó. Dios hace milagros a otros diversos géneros de lenguas. Como hay muchas lenguas, entonces hay géneros de lenguas. Y a otra interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas se dan porque hay género de lenguas. Si no, no se diera, porque las lenguas desconocidas que son para Dios, esas no tienen interpretación. Amén. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como yo quiera. Como Él quiere, porque Él hizo la vasija nueva no como el barro quería, sino como el artesano, el alfarero quiso hacerla. Así que hermano, usted puede decirle: moldéame, Señor, conforme tú quieras. Haz de mí la vasija que tú quieres y hermoséame con esa salvación, con esa gracia salvadora, con el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Hermoséame con su Espíritu Santo. Hermoséame con esos dones. Hermano, todo eso es lo que hermosea esta vasija frágil de barro. Es el tesoro, ese poder de Dios que Él ha depositado en nosotros. Amén. Qué bueno es el Señor, qué bonito es Él. Entonces, podemos mirar
Pablo menciona el proceso que Dios hizo para hacer o para hermosear la vasija. Primera de Corintios 6:11. Él está hablando, si leemos el contexto, porque no lo escribí ahí, hablando de lo que era antes, la vasija rota, hecha a pedazos, que eran fornicarios, adúlteros, afeminados y idólatras, pecadores malos. Y luego dice, y esto erais algunos, mas ya, ahora, la vasija nueva, mas ya habéis sido lavados. Lavados en la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, que sana las grietas. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, separados del mundo para Dios. Ya habéis sido justificados. Él nos declaró justos, no debemos nada, Él pagó todo. Amén. Yo no debo nada, Él lo pagó por mí. Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos, Dios quiere esas vasijas así hermosas. Siguiendo todo ese proceso, todo lo que pasó, ahora aquí tiene unas vasijas hermosas. Como que usted no se lo cree. Pero si no se lo cree, permítale a Dios que haga la obra y haga de usted una vasija hermosa. Amén. Y quiero finalizar con esto, hermanos, en conclusión. Segunda Corintios 4:7, que es el texto que leímos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No tenemos nada de qué llenarnos de orgullo. Somos barro. Aquí todo, la excelencia, el poder, la hermosura, todo lo que hay en esa vasija es porque el alfarero le plació hacerlo así. Él lo hizo así. Así que Pablo utiliza la metáfora de las vasijas de barro para explicar cómo Dios usa a personas comunes y corrientes para llevar a cabo su obra. Amén. Dios hermosea estas vasijas para que sean útiles en su servicio. Es decir, para servicio honroso. Usted no es para que le sirva al pecado, no. No es para usos viles, no. Usted es para servicio que honre al Señor. Y Él lo hace en estas vasijas. Y Dios no hace acepción de personas. Dios mira realmente que ese corazón está dispuesto para que Dios sea glorificado en medio de él. Así que yo les hago una invitación en esta mañana. Bueno, todavía es de mañana. No vamos a llegar hasta las 3, no, Señor. La invitación es: coloquémonos en las manos de Dios. Como que no me escucharon bien. Coloquémonos en las manos de Dios. ¿Y para qué nos colocamos en las manos de Dios? Para que Él, el alfarero,
haga de nosotros unas vasijas hermoseadas con el poder de su gracia, el Evangelio, el Espíritu Santo y sus dones.